Vale, vamos a meternos en materia. Es una imagen que hemos visto todos, ¿no? Un buque de carga inmenso o un crucero gigantesco y te quedas pensando, ¿cómo es posible que algo tan masivo, hecho de miles y miles de toneladas de acero, no se vaya directamente al fondo? Pues bueno, hoy vamos a desgranar la ciencia que hay detrás de esto, que es la verdad fascinante. Esa es, sin duda, la pregunta del millón. Porque, si lo piensas, va en contra de toda lógica. El acero, es mucho, mucho más denso que el agua. Si tiras un trozo de acero al mar, se hunde. Y sin embargo, ahí los tienes, flotando como si nada. La respuesta, pues está en un valle de fuerzas físicas muy, pero que muy elegante, que vamos a ir viendo ahora mismo. Vale, para empezar a entender todo este tinglado, lo primero que tenemos que imaginar es que cualquier cosa que flota está básicamente en medio de un tira y afloja. Hay dos fuerzas fundamentales, que están luchando constantemente. Y el destino del barco, si flota o se hunde, pues depende de quién gane esa batalla. El meollo de la cuestión es, en el fondo, una lucha de titanes. Por un lado, tenemos la fuerza de la gravedad, es decir, el peso del barco, de todo el barco que tira de él hacia abajo, sin compasión. Y por el otro lado tenemos la fuerza hidrostática, que dicho así suena complicado, pero no es más que la presión del agua que empuja hacia arriba contra toda la parte del casco que está sumergida. Entonces, claro, la pregunta es, ¿cómo es posible que esa fuerza que empuja hacia arriba pueda siquiera competir con el peso descomunal del barco? Pues bien, la clave está en una palabra que a todos nos sonará: la flotabilidad. Dicho en plata, la flotabilidad es, la capacidad de flotar. Es exactamente el mismo principio que hace que un corcho o un trozo de madera, si intentas hundirlo, vuelva a salir a la superficie. Los barcos, aunque sean de acero, lo que hacen es aprovechar este mismo fenómeno, pero, claro, a una escala brutal, monumental. Y aquí es donde está el verdadero truco. Un barco no flota por ser ligero, obviamente. Flota porque su forma, su diseño, está hecho para apartar, para desplazar una cantidad de agua enorme. Y ese gesto, el de empujar todo ese agua para hacerse sitio, es lo que genera la fuerza que lo mantiene arriba. Y esto es lo más importante de todo, la regla de oro de la flotabilidad. Es el famoso principio de Arquímedes. Para que un barco flote tranquilamente, en equilibrio, su peso total tiene que ser exactamente igual al peso del agua que ha desplazado. Ni un kilo más ni un kilo menos. Es un equilibrio perfecto. Pero, ojo, que flotar es solo la mitad del trabajo. Porque claro, un barco no solo tiene que aguantarse en la superficie, también tiene que mantenerse derecho, ¿no? Que no se vaya a volcar con la primera olita que venga. Y esto nos lleva a otro concepto fundamental, la estabilidad. La estabilidad de un barco, a fin de cuentas, depende de cómo se relacionan dos puntos. Son puntos teóricos, no los vas a ver pintados en el casco, pero son importantísimos. El centro de gravedad, que llamamos G, y el centro de carena, que llamamos B. La posición de uno respecto al otro lo es absolutamente todo. Vamos a ver qué es cada uno. El centro de gravedad, la G, es como el punto de equilibrio de todo el peso del barco. Imagina que pudieras colgar el barco de un solo hilo, pues ese punto sería la G. Ahí se concentra el peso del acero, de la carga, del combustible, de todo. Y luego está el centro de carena, la B. Este es diferente. Es el centro geométrico, pero solo de la parte que está metida en el agua. Así que la forma del casco sumergido es lo que nos dice dónde está la B. Y ahora viene lo bueno. La forma en que estas dos fuerzas, la gravedad que tira desde G y la flotabilidad que empuja desde B, juegan entre sí cuando el barco se escora, cuando se inclina un poco, eso es lo que determina si el barco es estable, inestable o si tiene un equilibrio neutro. A ver, en un barco estable, que es lo que queremos, si una ola lo inclina un poco, el centro de carena, B, se mueve. Y ese movimiento crea una especie de palanca invisible, un momento adrizante lo llaman, que hace que el barco vuelva solito a su posición. Es como un tente tieso o un péndulo. Por mucho que lo empujes, siempre quiere volver a estar derecho. Eso es tener estabilidad positiva. Ahora, vamos al escenario peligroso, el que nadie quiere. Si un barco está mal diseñado o la carga está mal puesta, al inclinarse un poco, las fuerzas, en vez de corregirlo, hacen lo contrario. Empujan para que se incline todavía más, hasta que vuelca. Es como intentar poner un lápiz de pie sobre la punta. Es imposible. Al más mínimo toque, se cae. Desastre total. Y luego, claro, hay un estado intermedio, el equilibrio neutro. Aquí, si el barco se inclina, pues se queda ahí. Ni se endereza solo, ni sigue volcando. Simplemente adopta la nueva posición. El ejemplo perfecto es un tronco de árbol flotando en el agua. Si lo giras un poco, se queda girado y ya está. Esta situación, por cierto, es súper importante para el funcionamiento de los submarinos. Y claro, todo esto que parece tan
tan teórico, tan de libro de física, no es ninguna tontería. En el mundo real, en el mar, es literalmente una cuestión de vida o muerte. Toda esta ciencia se aplica directamente a la seguridad. Es lo que usan los ingenieros para diseñar barcos que no vuelquen, es lo que le dice al capitán cómo tiene que colocar los contenedores para que el peso esté bien distribuido. En resumen, es lo que evita accidentes y catástrofes. Podríamos decir que es la ciencia invisible que permite que el comercio mundial siga a flote. Así que la próxima vez que veamos uno de esos gigantes de acero en el horizonte, a lo mejor ya no vemos solo eso, una mole de metal. Quizá podamos ver un pequeño milagro de la física, un equilibrio perfecto, una danza silenciosa entre el peso que lo hunde y el agua que lo sostiene, una danza que nos ha permitido ni más ni menos que conquistar los océanos.